Ya sabemos que Ahora esto es lo sí, suyo. buenas tardes. Buenas tardes. Ah, no, buenos días todavía. Entonces, mire, esta es la otra actividad. Entonces, mire, ¿para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? En esencia, si ven que yo tengo acá dos ejemplos. Nos sirven para medir distancias. ¿Cuáles distancias? Pueden ser de sombras, de edificios, ¿sí? Si dan cuenta acá en el segundo ejemplo estamos encontrando la altura del edificio respecto a la sombra que tiene, ¿cierto? Eso para eso nos sirve para medir distancias de un lugar a otro donde podamos de alguna manera dibujar un triángulo, tiene que ser rectángulo siempre, y nos va a servir para medir distancias. Si se dan cuenta, digamos, ay, esto fui yo, qué pena, es muy duro. Se dan cuenta en este caso, están midiendo la altura del árbol, pero en este caso, pues hay que tener en cuenta, pues, ya van otros factores diferentes para poder medir la altura del árbol, ¿sí? Seis veces nos sirven para otras cosas, ¿listos? Siempre es para medir distancias, siempre, ¿listos? Para medir alturas también en este caso, vamos a sacar el de la cometica, para medir cuánto es la altura o a qué objeto está a cierta distancia. Entonces, siempre si se dan cuenta que, digamos, el de la cometa, tenemos la distancia digamos, de donde empieza la pita hasta donde está hasta donde está perpendicularmente, porque acá hay un triángulo rectángulo. Está la perpendicular, sabemos que tiene el ángulo recto, ¿cierto? ¿Todos sabemos eso o tienen dudas con eso? No, todo bien, profe. No, señora. Todo bien. Sí, cuando hablamos de perpendicularidad, estamos también hablando en el fondo también que existe un ángulo recto. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta aquí, van a encontrar la altura de la cometa. Entonces, tenemos la distancia desde donde empieza la pita hasta donde está la altura, hasta donde está la cometa, y la distancia de la pita. Entonces, con esto ya podríamos encontrar la altura donde se encuentra la cometa. Si se encuentran, siempre son distancias, son alturas de un objeto, cualquier cosa, ¿listos? Para eso nos sirve el teorema de Pitágoras, ¿listos? Para encontrar las distancias. En algunas ocasiones, yo creo que yo les puse un ejemplo. Ahorita vamos a mirar los ejercicios que les puse y eso los vamos a ir resolviendo acá de una vez en clase, ¿listos? Entonces, si damos cuenta, aquí en el primero, en el del árbol, ¿qué estamos encontrando? Si les digo ahí ustedes. La altura del árbol. Del árbol. Pero acá, cuando hacemos la representación del triángulo, ¿qué cateto que estamos encontrando? Opuesto. El opuesto, ¿por qué? Porque es el opuesto a este ángulo, ¿cierto? Tenemos el adyacente, que es la sombra del árbol, ¿cierto? Entonces. Y tenemos acá la distancia de la punta hasta donde termina la sombra. Entonces ya tenemos, si se dan cuenta, tenemos dos valores. Entonces en este caso, y tenemos la hipotenusa muy bien, en este caso podemos utilizar el teorema de Pitágoras, pero teniendo en cuenta que estamos encontrando un lado, así que le vamos a quitar el área del cateto opuesto al área de la hipotenusa, ¿cierto? Para poder encontrar la distancia del cateto opuesto. Entonces si se dan cuenta, yo reemplacé aquí. No, que se me pasa a poner los metros. Espérame, acá en metros cuadrados, ¿no? Sí, señora. Sí, pero entonces, mire, como estamos hablando de distancias, siempre si se dan cuenta yo puse los metros. ¿Por qué? Porque es la unidad de medida. Mire, dice 2,5 metros y el otro dice 4 metros. O sea, es un árbol chiquitico. ¿Listos? Pero más o menos chiquitico. Entonces, si se dan cuenta, la hipotenusa es elevado al cuadrado. Por eso los metros me quedan en cuadrados. ¿Listos? Metros cuadrados. Igual en el otro queda caso. metros cuadrados, profe? Sí. Siempre, ¿por qué? Porque elevamos al cuadrado. ¿Listos? Ya. O sea, quedan metros cuadrados porque cuando reemplazamos eso, lo elevamos al cuadrado. ¿Listos? Bueno. Listos. Entonces, listos. Hacemos la operación. Entonces, ¿cuál es el 4 metros? Sí, 4 al cuadrado me da 16 metros al cuadrado, ¿cierto? 2,5 metros al cuadrado me da 6,25 metros. Entonces, como estamos encontrando un cateto, entonces lo vamos a restar. ¿Listos? En esta resta me da 4,75 metros al cuadrado. ¿Listos? ¿4 o 9? Eso, 9.75 metros al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, recuerden que siempre para encontrar el lado del
del cateto siempre sacamos la raíz al final, ¿cierto? Este cateto. Sí, Para señora. encontrar la distancia del triángulo. La longitud del triángulo. Entonces, mire, cuando sacamos la raíz, también le sacamos la raíz al metro, ¿listos? ¿Por qué? Porque Sí, acá ya no estamos midiendo en cuadrados, sino solo estamos midiendo una longitud. Si solo estamos midiendo una línea, ¿cierto? Cuando hablamos en cuadrados, estamos en unidades de cuadradas, ¿cierto? Metro cuadrado es cuando es un triángulo, estamos hablando de áreas. Cuando hablamos de solo m, estamos hablando de una longitud. ¿Listos? Y una vez hago esa aclaración. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya encontramos la longitud de la altura del arbolito. ¿Listos? Sí, señora. Entonces, siempre que cuando trabajen con distancias, siempre tienen que tener eso en cuenta, esa cosa. ¿Listos? ¿Por qué? Porque si pongo acá metros cuadrados al final, pues pareciera como si yo tuviera un cuadrado acá de la altura del árbol. Y no es eso, estamos solo encontrando la distancia. ¿Listos? ¿Claro eso ahí? Porque hay que tener muy en cuenta las unidades que estamos manejando. ¿Listos? Sí, claro, este ejemplo, listos. Acá, ay, espérenme un segundo. Porque, no sé. Ahora, ¿quién es el problema que vamos a encontrar, niños? En el de la cometica. Acá. En este. La longitud, ¿no? ¿Cuál longitud? Pues la longitud de la cometa. Ah, bueno, la distancia que lleva la cometa. distancia que lleva. ¿La distancia de dónde a dónde? Del suelo hacia arriba. Hacia arriba. De donde la hacia el tienen aire. hasta donde está elevada. Me dan un segundito que la coordinadora me está escribiendo. Deme un segundito. Espere. Claro. Ahora sí. ¿Qué vamos a encontrar? La altura. La altura donde está la cometa, la ¿cierto? cometa. Porque miren, si dan cuenta que hay una X. Entonces, miren. Vamos a encontrar la altura donde se encuentra la cometa. Entonces, aquí en este caso, miren, si dibujamos el triángulo rectángulo, sabemos que la altura va a ser perpendicular al piso, o sea que va a haber un ángulo de 90 grados acá, ¿cierto? O sea, por eso, con eso ya seguro que existe un triángulo rectángulo. Recuerden que siempre que trajimos el teorema de Pitágoras, siempre tiene que ser un triángulo rectángulo. No puede ser en un equilátero o en un S, a menos de que haya una división, como yo les hice en el ejercicio. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, señora. Se hace. Voy a hacer acá una aclaración. Ah, ¿dónde está? Esos son los que están acá encerraditos. Bueno, voy a ponerlos en otro color. ¿Se dan cuenta estos? Este sí es triángulo rectángulo acá. ¿Listos? Pero este es un triángulo equilátero, ¿cierto? Pero podemos utilizar el teorema de Pitágoras porque sacamos una perpendicular al lado y aseguramos la existencia de dos triángulos rectángulos, porque sacar la perpendicularidad ya me está indicando que existe un triángulo rectángulo. ¿Listos? Siempre vamos a trabajar teorema de Pitágoras con triángulos rectángulos. Bueno, entonces voy abajo una vez. Entonces, esta es la comética. Entonces, como vamos a encontrar, es un cateto, ¿cierto? La altura va a ser el cateto del triángulo. ¿Cuál cateto? El opuesto, ¿cierto? El opuesto a este ángulo, ¿cierto? Entonces, como es un cateto, sabemos que le vamos a restar a la hipotenusa el cuadrado del cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, listo, reemplazamos. ¿Cuánto es la hipotenusa? Acá otra vez se me pasó. ¿Cuánto es la hipotenusa? Niños. 40.000. 200 metros. 200 al cuadrado, ¿no? Sí, Ahí le faltó metros. Metros, ya lo estoy poniendo, sí, ya lo estoy poniendo, faltó el metros. 200 metros al cuadrado menos el cateto adyacente, que son 160 metros, ¿cierto? Entonces le sacamos el cuadrado a eso. El cuadrado de 200 es 40.000 y el cuadrado de 160 son 25.600. Me salió.
Ya saben que se vuelven y se conectan al mismo enlace, ¿no? Sí, Entonces, señora. como estamos encontrando un cateto, entonces le estamos restando. ¿Listo? Entonces hacemos esa operación. ¿Listo? Entonces me da 14.400 metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque le vamos al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Y entonces acá sacamos raíz de todo en ambos lados para encontrar la longitud. Ay, eso fui yo. Y por lo tanto el cateto opuesto va a ser 120 metros, es decir, que la cometa va a ser a 120 metros respecto al piso, a esa altura, ¿listo? A 120 metros. ¿Vale? Sí, señora. ¿Listos? ¿Claros ahí? Sí, señora. Bueno. Venga, ven, ¿quiénes están? Cristian Alejandro Osorio, ¿entendió? Alejandro, Sí, profe. yo qué hice. Ay, bueno, ay. Profe, sí entendía. Listo, sí, sino que no me acuerdo. Bueno, claro está ahí. En ese La problema, ¿qué vamos a hipotenusa. encontrar? ¿Tiene? ¿Qué vamos a encontrar ahí? La hipotenusa. No. O sea, respecto al La problema. altura del La edificio. altura del edificio. Muy bien, la altura del edificio, ¿cierto? La altura del edificio. Ya, Ya, cálmate. cálmate. Entonces, acá hay un punto de referencia, ¿cierto? Puede ser la sombra o alguien que toma ese punto para saber cuál es la altura del edificio, ¿listo? Toma una altura, una distancia desde acá, desde donde empieza, desde la base del edificio hasta donde se posicionó. O sea, este está tomando como una distancia, como su cateto adyacente. Y sabe que también desde la altura del edificio hasta ese mismo punto, la distancia va a ser de 250 metros. ¿Listos? Entonces, acá en este caso la hipotenusa son los 250 metros, que es la longitud, y los 150 metros va a ser su cateto adyacente para la persona que va a medir la altura de ese edificio. ¿Listos? Entonces, acá otra vez volvió. Y me faltó. Entonces reemplazamos, como estamos encontrando un cateto que es el cateto opuesto, ¿cierto? Respecto al triángulo, el triángulo que se formó, que ese es el cateto opuesto. Entonces, sacamos igual los cuadrados, ubicamos la hipotenusa, que son 250 metros, menos 150 metros, ¿cierto? Que es el cateto adyacente. Sacamos los cuadrados, me dan 62.500, que se corresponde al cuadrado de 250, menos porque estamos encontrando la longitud de un cateto, ¿listos? Espérenme un segundo, puedo rayar. Igual, sacamos el cuadrado de 150. Y si se dan cuenta, sigue siendo metros cuadrados. ¿Por qué? Porque no he sacado la raíz y elevamos los metros al cuadrado. Tienen que tener muy en cuenta las unidades de medida que están manejando aquí. Entonces, el cateto pasa al cuadrado, igual acá 85.000 metros al cuadrado me quedaron cuando hice esa operación. Ay, ¿sabes qué me fijé? Que si yo elevo 250 al cuadrado, me da 62.500, ¿listos? O sea, hagan sus calculadoras y verán que eso les da. Elevando 250 al cuadrado, pues tengamos en cuenta que es 25 por 25, 250 por 250, ¿cierto? Sí, ya, profe, tranquila, ya. Bueno, y me quedó el 200 por 250, porque estamos elevando al cuadrado, ¿listos? Entonces, claro, es ahí. Entonces, tienen que estar muy pendientes de eso, lo que estamos encontrando. Entonces, si resto 62, ¿qué? 62.500 menos 22.500 me da 4.000, ¿cierto? 40.000. Sí, señora. Y entonces ya acá aún estamos midiendo en la unidad de medida en cuadrados, ¿cierto? Estamos tomando aún el cuadrado de la longitud del edificio. Entonces necesitamos solo encontrar la distancia, o sea, el lado del cuadrado. Para eso siempre vamos a sacar raíz. De raíz de 4.000 son 250, ¿listo? Eso me quiere decir que
que el cuadrado o la distancia del piso hasta la punta del edificio son 250 metros, ¿listos? 200 metros, ¿vale? Sí, señora. Claros ahí, ese ejemplito, siempre que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, lo vamos a utilizar para medir distancias de un punto a otro. ¿Listos? Sí, señora. ¿Claros? Creo. Sí, Tenía señora. 13, no, eso ya es otra cosa. Profe, ¿cómo así? No, eso es lo que sigue después de Ay. que entiendan esto. ¿Listos? Ay, Dios mío, lo que nos toca. Es que